¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la prueba confesional en el juicio oral mercantil. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y bien, para abordar este tema, comenzaremos definiendo lo que vamos a entender por prueba confesional para efectos del juicio oral mercantil. Y como lo tienen en su pantalla, la prueba confesional es aquel medio probatorio a través del cual la parte oferente, que puede ser la actora o la demandada, busca obtener el reconocimiento de determinados hechos que son propios de su contraparte. Y estos hechos tendrán que estar relacionados con la litis planteada en el juicio. Para entender este concepto, a continuación pondremos el siguiente o los siguientes escenarios. Tenemos que la parte actora puede ofrecer esta prueba confesional a cargo de la demandada y de la misma manera la demandada puede ofrecer la prueba confesional a cargo del actor. ¿Esto qué significa? Bueno, que la parte actora tiene la finalidad de obtener la declaración de su contraparte para que durante la audiencia de juicio, esta, es decir, la demandada, acepte o reconozca la veracidad de determinados hechos. Para tal efecto, la parte actora llevará a cabo o formulará un interrogatorio durante la audiencia de juicio para que la parte demandada conteste a las preguntas que le sean planteadas en el mismo y confiese determinados hechos que le son propios. Por ejemplo, la parte actora le podrá preguntar a la demandada si celebró un contrato, cuándo lo celebró, cuáles eran las prestaciones en ese contrato, o tal vez le podrá preguntar a la parte actora si recibió la prestación de algún servicio, etcétera, etcétera. Preguntas que tienen que estar relacionadas con los hechos materia de la litis. Y en este caso, la parte demandada podrá o estará obligada, mejor dicho, a contestar las interrogantes que le sean formuladas por la parte actora. Y es importante aclarar que, como ya lo habíamos mencionado, estas preguntas estarán relacionadas con hechos propios de la contraparte, es decir, la parte actora en este ejemplo no le puede preguntar a la parte demandada hechos que no estén relacionados con ella y sino con terceros. Por ejemplo, si la parte actora se llama Laura y la parte demandada se llama Raúl, Laura no le puede preguntar a Raúl sobre si Pedro, que es un tercero, celebró algún contrato con Juan. En este caso, la pregunta no sería legal en virtud de que se refiere a hechos que no son propios de Raúl, que es el demandado. No es posible que Raúl conteste esta pregunta porque no tiene que ver realmente con él. Y también vamos a tener, como lo decíamos, que la parte demandada, que en el ejemplo es Raúl, puede interrogar a la parte actora para el desahogo de esta prueba confesional y hacerle igual preguntas que le sean o estén relacionados con ella, con hechos propios de la parte actora. Por ejemplo, la parte demandada de la misma manera le puede preguntar sobre la celebración de algún contrato de compraventa, de donación, etcétera. Puede preguntarle a la actora si ella recibió un pago por parte de la demandada. Puede preguntarle en caso de que si haya recibido algún pago, en qué fecha lo recibió, cómo se realizó el pago, etcétera, ¿no? Insistimos, preguntas que están relacionados con hechos propios, en este caso de la actora. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las reglas que están previstas para el desahogo de la prueba confesional en el juicio oral mercantil? Bueno, pues vamos a encontrar en principio que el oferente de la prueba, que puede ser, ya lo decíamos, la parte actora o la parte demandada, podrá solicitar que su contraria se presente a declarar sobre los interrogatorios que sean formulados durante la audiencia de juicio. En este caso vamos a poner un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esta solicitud, por ejemplo, desde el escrito de demanda. Y aquí lo tenemos, la manera en que, o una opción, una posibilidad en que la parte actora podría ofrecer esta prueba. Lo tenemos, la confesional, la prueba confesional a cargo de la demandada, Diana Pérez Hernández, en este caso, quien está ofreciendo la prueba, pues es la parte actora. Entonces es la confesional a cargo de la demandada Diana Pérez Hernández, la cual debe ser desahogada de forma personal y no por conducto de representante o apoderado legal alguno. En esta redacción nosotros podemos percatarnos que la parte actora desde el momento del ofrecimiento de la prueba está solicitando al órgano jurisdiccional que la demandada Diana Pérez Hernández sea citada para que comparezca a la audiencia a contestar este interrogatorio, por tratarse de hechos propios de la demandada, al tenor, como ya lo decíamos, del interrogatorio que le sea formulado durante la audiencia de juicio, que es la audiencia en la que se va a desahogar esta prueba. Y también en este caso la autora va a hacer una petición solicitando atentamente a su señoría que se aperciba a la demandada para que en caso de que se abstenga de comparecer sin
justa causa, el día y la hora que sean señalados para el desahogo de esta prueba confesional, será declarada confesa de los hechos que se pretenden acreditar con esta prueba. Entonces nos podemos percatar cómo en principio la parte actora está señalando o está ofreciendo la prueba confesional a cargo de la demandada, solicitando que la demandada comparezca de forma personal al desahogo de esta prueba, y también solicita que se aperciba la demandada para que en caso de que se abstenga de presentarse sin justa causa a la audiencia de juicio, es decir, que se ausente a la misma y no conteste el interrogatorio, pues bueno, la consecuencia jurídica de ello será que se tendrán por cierto los hechos que la parte actora pretende demostrar con la prueba confesional. Muy bien, ahora, desde el momento en que el juez admita la prueba confesional durante la audiencia preliminar, que es la audiencia preliminar es aquella en la cual el órgano jurisdiccional lleva a cabo la calificación sobre la admisión de pruebas, pues bueno, desde el momento en que el juez admite esta prueba, puede apercibir al declarante, por ejemplo, a la parte actora o a la parte demandada, puede apercibir al declarante para que en caso, como lo habíamos dicho, de que se abstenga de comparecer al desahogo de esta prueba sin causa justificada, es decir, simplemente le dice el juez, si tú no asistes al desahogo de la prueba confesional el día en que se celebre la audiencia de juicio, la parte actora o la parte demandada será declarada confeso o confesa de los hechos que la contraparte pretende acreditar con dicha prueba. Entonces es muy importante que las partes asistan a las audiencias para responder estos interrogatorios, en virtud de que si no es así, es decir, si las partes se abstienen de comparecer a la audiencia, pues el efecto jurídico será la confesión de determinados hechos que la parte oferente pretende demostrar con esta prueba. Ahora, ¿cómo se deben formular los interrogatorios en la prueba confesional? En principio, es importante aclarar que esta prueba confesional para el juicio oral mercantil se desahoga, ya lo decíamos, a través de interrogatorios y no mediante posiciones o mediante un pliego de posiciones, ya que esta práctica de la formulación de posiciones es propia de los juicios ordinarios mercantiles, por ejemplo, que comúnmente son conocidos como procesos escritos, en donde previo a la audiencia, por ejemplo, se puede exhibir el pliego de posiciones respecto de las cuales las partes van a declarar de forma categórica si es cierto o no es cierto. Eso, insistimos, esta práctica de la formulación de posiciones está reservada para los juicios, por ejemplo, ordinarios mercantiles, que se caracterizan por ser escritos. En el juicio oral mercantil no se formulan posiciones, sino que la prueba confesional se desahoga, insistimos, a través de interrogatorios, los cuales, pues, bueno, deben estar libres de tecnicismos o formulismos o cualquier formalismo por parte de los abogados. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los declarantes, ya sea la parte actora o la parte demandada, entiendan las preguntas que se les están formulando para evitar confusiones. Entonces, como decíamos, en este caso no hay demasiadas reglas para la formulación de los interrogatorios, más que la limitante principal es que las preguntas deben ser claras, deben ser precisas y obviamente deben estar relacionadas con los hechos materia de la litis. No se pueden formular preguntas ociosas que no estén relacionadas con el litigio planteado durante el juicio. Ahora bien, durante la audiencia, el juez escuchará el interrogatorio que será formulado por las partes. Por ejemplo, cuando la parte demandada desahogue la prueba confesional, entonces escuchará el interrogatorio que le formule durante la audiencia la parte actora y pondrá especial atención en el sentido de que las preguntas sean claras, que sean precisas y además que las preguntas estén relacionadas con los hechos materia de la litis. Si el juez advierte que las preguntas son confusas, que tratan de ofuscar la mente de quien está declarando, o bien que no están relacionadas con los hechos de la litis, pues entonces el juez podrá calificar como ilegal esa pregunta y por lo tanto el declarante no estará obligado a contestar la misma. Ahora bien, en caso de que el declarante se ausente, por ejemplo, la parte actora ofreció la prueba confesional a cargo de la demandada y la parte demandada no asistió a la audiencia, entonces, además de que no hay una justificación, es decir, la parte demandada no justifica su inasistencia a esa audiencia, o tal vez sí asistió,
pero la parte demandada se niega a contestar las preguntas que le sean formuladas durante el interrogatorio y que hayan sido calificadas como legales por parte del juez, pues entonces esta autoridad jurisdiccional hará efectivo el apercibimiento del que hablábamos anteriormente y por lo tanto se tendrán por cierto los hechos que su contraparte pretende acreditar con la prueba. Por lo tanto, reiteramos, es importante que las partes acudan al desahogo de las pruebas de la prueba confesional, porque si no lo hacen, si se abstienen de comparecer, pues el efecto jurídico es que se tendrán por cierto los hechos que su contraparte pretende acreditar con esta prueba. Ahora, ¿qué pasa si la parte oferente de la prueba confesional se ausenta al desahogo de la prueba? Por ejemplo, ¿qué pasa si la parte actora ofreció la prueba confesional a cargo de la demandada y el día de la audiencia quien no se presentó al desahogo de la prueba fue la actora? Pues bueno, como sabemos, son juicios orales y durante las audiencias, pues predomina la oralidad de las peticiones formuladas por las partes. Por lo tanto, si la parte actora ofreció la prueba confesional a cargo de la demandada con la finalidad de interrogarla durante el juicio y la actora se abstiene de asistir, no acude a la audiencia, pues entonces está poniendo en evidencia que no tuvo interés en desahogar la prueba a cargo de su contraria, es decir, que no tuvo el interés de interrogarla durante el juicio y por lo tanto la prueba será declarada desierta por falta de interés procesal en este ejemplo de la parte actora. Y con esto concluimos el video de esta ocasión. Les reiteramos nuestro agradecimiento por la amable atención que han prestado al mismo y su suscripción al canal. Y pues bueno, los invitamos a que activen la campana de notificaciones a fin de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.